La predicación de esta mañana se basa en el versículo del Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 5. Y Jesús salió fuera, levantando la corona de espinas y la ropa de grana. Pilato les dijo: aquí está el hombre. Vemos a Jesús con una corona de espinas, con un manto granate, lacerado, ensangrentado, mostrado ante la multitud. Y Pilato da una frase: aquí está el hombre. En la versión latina, la Vulgata latina, las palabras que ponen en boca de Pilato es ecce homo. He aquí el hombre. En castellano se nos ha quedado el nombre como una palabra, ecce homo. Un ecce homo es una persona lacerada, rota, de aspecto lastimoso. Y es así como se presentó Jesús ante la multitud. Pilato quería que la multitud que lo veía sintiese pena al ver a Jesús. Y así lo dejasen ir libre. Aquí está el hombre. Pilato es una persona muy especial y ese acto va en contra de lo que Pilato mismo era. Las referencias que tenemos de Pilato principalmente son del juicio a Jesús. No obstante, en los evangelios tenemos dos referencias más que nos hablan de él a nivel histórico. Una es una referencia para colocar el tiempo, y la utiliza Lucas 3:1. Lucas 3:1, cuando el evangelista quiere situar la predicación de Juan Bautista, nos dice el momento en el que fue. En el año 15 del gobierno de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes, tetrarca de Galilea, su hermano Felipe, tetrarca de Judea, en Traconice, y Lisianas, tetrarca de Abilinia. Así pues, se nos presenta que Juan el Bautista comienza su predicación cuando Poncio Pilato ya era el gobernador en Judea, que él fue nombrado gobernador en el año 26 de nuestra era. Y coincide exactamente con el comienzo de la predicación de Juan Bautista. Él estaría al cargo de Judea durante 10 años, hasta el año 36, y fue nombrado por Tiberio, porque era amigo de otro amigo, y así consiguió pues, el puesto de procurador de Judea. Un puesto que políticamente le interesaba, pero que personalmente era un problema porque él odiaba a los judíos, no los podía soportar. Un hecho histórico mencionado en los evangelios nos da la idea de hasta dónde llegaba esta adversión de Pilato contra los judíos. Lucas 13:1. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 1: en este mismo tiempo, algunos le contaron de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con sus sacrificios. Aquí tenemos al Pilato real, al Pilato que no estima la vida de las personas, que en medio de una revuelta no tiene ningún problema en entrar en el templo y matar al grupo de Galileo que estaba dando problemas mientras celebraba sus propios holocaustos. La barbarie de este hombre es grande. Él comenzó, nada más que fue nombrado gobernador de Judea, tomó estandartes romanos, los puso en las manos de sus cohortes y entró en Jerusalén con estandartes romanos con la esfinge del emperador y en su propio nombre. Eso los judíos lo entendieron como un acto idolátrico y hicieron una revuelta importante, pero cuando se reunieron más de 1000 judíos ante Pilato para que retirase esos estandartes, Pilato le respondió que no los retiraría
y que si insistían mataría a todos. En ese momento los más de 1000 judíos que estaban ante Pilato se arrodillaron y ofrecieron sus cuellos porque preferían ser degollados a aceptar ese acto de idolatría. Y Pilato, en ese momento, recién nombrado, hace unas pocas semanas que había sido nombrado, entendió que no era el momento para empezar una masacre. Así que tuvo que retirar los estandartes y hacer caso. Eso ya empezó un poquito mal. Pero luego se le ocurrió poner en la Torre Antonia unos escudos de oro con la esfinge del emperador también, y nuevamente los judíos se sintieron ofendidos. Nuevamente Pilato se negó. Ya había pasado un poco más de tiempo y se sintió más fuerte. Y esta vez fue el propio emperador Tiberio César el que obligó a Pilato a quitar aquellos escudos que ofendían a la religión judía. Así que la amistad entre Tiberio César y Pilato quedó en entredicho a partir de ese momento. ¿Era Pilato amigo del César o no? ¿O estaba empezado a perder su amistad? Pasado el tiempo, encontramos a Pilato en el momento más crítico de su historia, ante el preso. En ese momento, cuando se encuentra con Jesús, Pilato hace lo que nadie ha hecho, por lo menos lo que no queda registrado. Es la persona que más preguntas le hizo a Jesús, según lo tenemos registrado. Otros le preguntaron cosas, pero Pilato le hizo 12 preguntas en un pequeño intervalo. Una pregunta la hizo a los sacerdotes, 3 preguntas las hizo al pueblo en general y 8 preguntas directamente a Jesús. Hoy estudiaremos esas preguntas y el juicio que se llevó a cabo para aprender de él. Pero la pregunta más importante, y la que quiero destacar hoy, que recordaremos durante la predicación, es la de Mateo 27-22. Es la pregunta crucial que hace Pilato. Mateo 27-22. Pilato les dijo al pueblo: entonces, ¿qué haré de Jesús llamado el Cristo? En un momento del interrogatorio se plantea: ¿qué voy a hacer con Jesús? ¿Qué hago con él? Un hombre que, según nos cuenta Filón, el filósofo judío y historiador, dice que el gobierno de Poncio Pilato se caracterizó por su corruptibilidad, robos, violencia, ofensas, brutalidades, condenas continuas sin proceso previo y una crueldad sin límites. Ese es Pilato. Está dispuesto a condenar a una persona sin juzgarla siquiera. Está dispuesto a hacer cualquier cosa, pero con Jesús no sabe qué hacer. Quiere hacer justicia y no le dejan. Vamos a ver cómo es que Pilato llegó a ese punto de indecisión. ¿Qué cambió en él para no actuar como habitualmente lo hacía? Juan, el evangelista, fue el único testigo presencial del juicio ante Pilato. Vamos a leer principalmente de él en Juan 18, os invito a buscarlo, y a ver cómo comienza, según nos relata Juan, este juicio. Juan 18, comenzamos con el versículo 28 hasta llegar a la primera pregunta de Pilato a Jesús. Llevaron a Jesús de Caifás al pretorio. Era temprano por la mañana. Primer detalle. Los judíos habían condenado a Jesús de noche. Eso era ilegal. No podían. Así que nada más que amaneció, juntaron nuevamente al Sanedrín para hacer legal la condena. Y una vez hecha legal la condena, automáticamente fueron al pretorio a llamar a Pilato para que hiciese justicia. Pilato estaba tranquilito en su casa, seguramente recién levantado, aunque era madrugador, pues tenía sus cosas que hacer antes de ponerse con sus tareas administrativas, y es interrumpido y solicitado para que salga de su casa, de su pretorio, afuera. Y
Pilato ya empieza con mal humor el día. Ya eso no le sienta bien, que tenga que salir a hablar con el pueblo, a ver qué quieren. Y dice, el texto sigue, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así comer la Pascua. Entonces salió Pilato y les preguntó, ¿qué acusación tenéis contra este hombre? Respondieron, si no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces Pilato les dijo, tomadlo vosotros y juzgadle según vuestra ley. Los judíos replicaron, a nosotros no se nos permite matar a nadie. Así se cumplía el dicho de Jesús que indicó de qué manera iba a morir. Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Primera pregunta. ¿Lo apartó de sus acusadores? ¿No estaba interesado en lo que le acusaban? Sino que lo introdujo y privadamente le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Una pregunta clara, directa y condenatoria o liberatoria. Si Jesús admitía que era el rey de los judíos, automáticamente ya no había más que discutir. Crucificado y ya está. Si decía que no, pues ya está, no es el rey de los judíos, ¿verdad? Llevároslo y dejadme tranquilo. Pilato quería acabar rápido con aquello. Pero las respuestas de Jesús son bastante desconcertantes e importantes para nosotros. Dice Jesús, como respuesta, versículo 34, respondió Jesús, ¿dices esto de ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Una forma de eludir tal vez la pregunta, pero una forma importante. ¿Tú me conoces? ¿Tú crees que soy rey de los judíos? ¿Te lo han dicho o lo dices porque tú estás convencido de ello? Y yo me pregunto, ¿yo conozco a Jesús por lo que me han dicho de Él o porque lo que yo sé de Él? ¿Me conformo con escuchar lo que me cuenta el predicador, lo que me cuentan mis amigos y aprendo de Jesús así? ¿Y lo que sé de Jesús viene de otros? ¿O me he preocupado yo de conocer a Jesús? Primera pauta en este interrogatorio. Si quiero conocer a Jesús, debo de hacerlo personalmente, no a través de otros, que me pueden indicar el camino, pero mientras yo no lo intente conocer personalmente, no podré llegar a Jesús, a conocer a Jesús. Pilato, al no obtener una respuesta clara, sigue su interrogatorio. Versículo 35, Pilato respondió, ¿acaso soy yo judío? Tu gente y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Bien, ahora Pilato empieza a preguntar y a conocer a Jesús. ¿Qué has hecho? Cuéntame de tu vida. Así que Jesús tiene la oportunidad de enseñar directamente a Pilato acerca de sí mismo. ¿Y qué le responde Jesús? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores hubieran peleado para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Respuesta de Jesús es plantear una pauta de conocimiento. ¿Quieres conocerme? Pues lo primero que tienes que saber es que yo no soy de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Para conocer a Jesús no podemos utilizar las mismas pautas que utilizamos para conocer a cualquier persona del mundo. No podemos conocer a Jesús por lo que tiene, por lo que sabe. No podemos conocerlos a través de la filosofía. Si tomamos esas pautas por las cuales nosotros juzgamos a los demás o queremos conocer a los demás, si lo aplicamos a Jesús, nos equivocamos. No podemos aprender de Él a través de lo que sabemos de este mundo, porque Jesús ha de ser conocido por algo que no es de este mundo. ¿Qué es? ¿Cuál es, pues, la forma? Sabemos que no lo debemos de conocer a través de otros y que no debemos usar las pautas del mundo para conocerlo. Entonces, ¿cómo vamos a conocer a Jesús? Pilato
sigue su interrogatorio. Versículo 37. Entonces Pilato le dijo, luego, ¿tú eres rey? A ver, aclárame, dice Pilato. Te he preguntado si eres rey de los judíos. No me has contestado claramente. Te digo que me cuentes cosas. Y Pilato, que no es tonto, que es una persona bastante inteligente, se da cuenta de que Jesús está desviando el tema. Y dice, bueno, a ver, aclárame, ¿eres rey o no eres rey? Pilato es práctico y quiere llevar las cosas a la práctica. Respuesta de Jesús, en el mismo versículo, respondió Jesús, tú lo has dicho, yo soy rey, yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Una respuesta que podría confundir a Pilato, pero que para nosotros es clara. ¿Quieres conocer a Jesús? Escucha su voz. Cuando predicaba con libertad, él habló de esto, de conocerle y de escuchar su voz. Acompañadme en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, donde Jesús hace una similitud entre los pastores y las ovejas y Jesús y sus seguidores. Juan 10, en el versículo 4 nos dirá, y cuando ha sacado fuera todas las que le pertenecen, va delante de ellas. Y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Y el versículo 14, yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Le conocen y reconocen su voz. Si quiero conocer a Jesús, si quiero confiar en Él, debo de escuchar su voz y diferenciarla del resto de voces. En mi trabajo tengo que hablar con personas a las que no he visto en la vida, pero a base de hablar con ellas por teléfono ya les reconozco su voz, en cuanto me llaman ya sé quién es. Ya lo tengo claro. Con Jesús no necesitamos verle. Ninguno de los que estamos aquí lo hemos visto. Pero todos podemos escuchar su voz. ¿Cómo escuchamos la voz de Jesús? ¿Cómo puedes tú escuchar la voz de Jesús? ¿Cómo creéis que la puedo oír? ¿Hay alguna forma de oír la voz de Jesús? A través de las Escrituras veremos que esa es una manera, pero ahí leemos de Jesús, no escuchamos de Jesús. ¿Cómo oímos su voz? En la conciencia y a través de la oración. Escuchamos a Jesús a través de nuestra conciencia, a través de lo que el Espíritu Santo nos dice, nos habla. Y la voz de Jesús se escucha en oración privada con Él, en comunión diaria. Cuanto más tiempo pasemos en comunión con Jesús, más fácil será que reconozcamos su voz. Mejor podremos escucharle y diferenciar la voz de Jesús de la voz de otros. Y cuando hayamos podido aprender a escuchar la voz de Jesús, entonces lo podremos seguir sin miedo. Conocemos a Jesús escuchando su voz. Y Pilato hizo una pregunta más ante la respuesta de Jesús. Versículo 38. Entonces Pilato le preguntó, ¿qué cosa es la verdad? ¿Qué es la verdad? Daros cuenta de la forma en que se lleva el interrogatorio. Pilato quiere una respuesta clara a una cuestión que se había planteado acerca de Jesús. ¿Era el rey o no? Jesús, que es el interrogado, le da la vuelta al interrogatorio y parece ser que es Jesús el que está interrogando a Pilato. Lo está llevando de lo terrenal a lo celestial, de pensamientos terrenales a pensamientos espirituales. Y al final Pilato mismo llega a preguntar ¿qué es la verdad? Y Jesús también tiene una respuesta para eso. Jesús dio una respuesta. Pocas horas antes, a sus discípulos les respondió a esta pregunta que estaba por formular. Y él dio dos respuestas a la pregunta ¿qué es la verdad? Las vemos un poquito antes en el Evangelio de Juan. La primera en el capítulo 14. Juan 14:6, Jesús nos dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Qué es la verdad? Y Jesús responde,
Yo soy la verdad. La verdad es una persona, no es un conocimiento, no es una fórmula matemática, es una persona. Pero es algo más. Poco después de decir esa frase, Jesús salía hacia el Monte de los Olivos e hizo una oración ante sus discípulos, al Padre, y en esa oración, capítulo 17 y versículo 17, en la oración ante el Padre, Él dijo: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Y aquí es donde entra la palabra. La verdad es Jesús. ¿Cómo conocemos la verdad? A través de su palabra. La palabra de Dios es la verdad. Ante esto surge un problema. Cuando buscamos la verdad en la Biblia, cuando en ella encontramos a Jesús, nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras costumbres no pueden seguir siendo las mismas. Algo tiene que cambiar. Y eso puede ser un estorbo para nosotros, porque no podemos resistir al cambio. ¿Vamos a poner nuestra vida de acuerdo con lo que la Biblia dice? ¿Estamos dispuestos a acoger la verdad con todo lo que ello implica? Pilato tomó una decisión. ¿Qué es la verdad? Ni siquiera esperó la respuesta. No quería compromisos. Dio la espalda a Jesús y se volvió a decir: no encuentro ningún problema en él, es un buen hombre, está muy bien, pero yo no quiero ya seguir este interrogatorio, ya he tenido bastante. ¿Estamos nosotros dispuestos a seguir hasta el final con el conocimiento de Jesús? ¿Vamos a aprender de Jesús? ¿O nos da miedo lo que eso implique y lo que podamos tener entre ellos? Ahora, si hemos seguido el proceso de Pilato, y lo hemos seguido desde el principio, estaríamos en el momento en que podemos llegar a decir: conozco a Jesús. No lo conozco por lo que me han dicho otros, yo lo he estudiado, no he cogido los parámetros del mundo, yo he cogido los parámetros de la palabra de Dios para aprender de Él. Yo he aprendido a conocer a Jesús, he empezado mi relación con Él, oigo su voz y estoy en el camino de cambiar mi vida para tener la verdad. Pilato, cuando salió al pueblo y habló con él en ese momento, tuvo otra pregunta más que hacerle a Jesús. Y esta vez la encontramos en Mateo 27:13. Mateo 27, capítulo 13, tenemos otra pregunta más que hace, después de no querer escuchar la verdad. Dice: Pilato entonces le dijo: ¿oyes cuántas cosas testifican contra ti? A ver, sí, vale, tú hablas mucho de que eres rey del mundo, de que no eres de este mundo, de que tu reino es algo especial, de que tienes la verdad, pero resulta que hay gente que dice lo contrario. Hay personas que te están criticando, que te están llevando a la contraria, están diciendo que tú no eres quien dices ser. Cuando nosotros aceptamos a Jesús y estamos convencidos de quién es, hay personas que nos van a decir lo que piensan que Jesús es o no es. ¿Cuántas veces, hablando con amigos, compañeros o familiares, os han dicho que, bueno, Jesús sí, un buen hombre, dijo cosas muy buenas, pero bueno, eso de que resucitó, o era un gran filósofo, estaba muy bien, o incluso era una persona que se inventó Pablo? Yo también lo he escuchado. Hay personas que no aceptan a Jesús o que lo aceptan como un personaje más. Si nosotros lo aceptamos como un personaje más, aceptamos que Él existió, aceptamos lo que Él hizo, que vivió, murió y resucitó, aceptamos o escuchamos lo que otros tienen contra Él. ¿Qué hacemos cuando alguien nos habla de Jesús cosas que no son? Jesús respondió así. Seguimos en el capítulo 27 de Mateo y el versículo siguiente, el 14. Pero Jesús no respondió
ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Críticas, que están criticando a Jesús, al que yo creo. Y a veces esas críticas anidan en mí también. Y bueno, yo quiero que Jesús me arregle las dudas. Cada vez que tengo una duda, que me la arregle. Y en esos momentos Jesús calla. ¿Por qué Jesús no resuelve esos problemas? Sí, mira, me acusan de esto, pero en realidad es esto otro. ¿Por qué no poner en claro? Porque Jesús quiere que nuestro convencimiento esté basado en nuestra experiencia. Lo que nos convencerá de quién es Jesús realmente son los cambios que Él ha producido en nuestra vida. La alegría que tenemos de la salvación. El gozo que tenemos de estudiar su palabra. Eso nos hará más seguros de quién es Jesús que preocuparnos de cuándo vivió, qué hizo o qué enseñó. Cualquier evangelio espúreo que aparezca diciéndonos que si se fue con María Magdalena, que si lo creeremos o no dependiendo de la experiencia que hayamos tenido con Jesús. Si nuestra experiencia con Jesús ha sido real y viva, ya nos pueden contar cuentos y tonterías de Jesús, que nosotros estaremos seguros de en quién hemos creído. En esos momentos también Pilato tuvo una notita que le pasaron y le decía a la notita de su esposa: no tengas nada que ver con este hombre porque he sufrido mucho en sueños por él. Y Pilato empezó a preocuparse de veras. No conseguía quitarse a Jesús de encima y ahora su mujer le decía que tuviese cuidado con él. Cuando las mujeres dicen algo, es mejor escucharlas porque razón tienen. En esos momentos, ante las acusaciones, le dicen: sí, es que desde Galilea ha estado dando mal. Ah, es Galileo, ya tengo la solución. Me lo voy a quitar de encima ya. A Herodes. Así que Pilato manda a Jesús a Herodes con la intención de librarse de la responsabilidad, pero poco después vuelve a tenerlo de vuelta. Y ante eso dice: bueno, ¿y ahora qué hago? Ya está, otra estrategia. Vamos a quitarnos otra vez de encima. A ver, ¿a quién preferís que os suelte? ¿A un alborotador que ya ha matado a un hombre? ¿O a este Jesús que no ha hecho nada? ¿A quién os suelto? Bueno, pues a Barrabás. Vaya, pues ya seguimos con el problema. Y una estrategia más, vamos a intentar otro esfuerzo más. Manda a sus soldados que castiguen a Jesús, que le den un castigo. A ver si con eso los judíos se conforman. Y cuando ya está castigado, cuando ya está lacerado, entonces lo muestra ante el pueblo. Sale del pretorio, con Jesús a su lado, con una corona de espinas, sale con un manto manchado de la sangre con la que él había sido golpeado y lacerado, un ecce homo, un desastre. He aquí el hombre. Da lástima, ya está castigado. Dejadlo que se vaya. He aquí el hombre. Lo que para Pilato era una lástima, para nosotros es otra cosa. Cuando yo veo a Jesús, a ese ecce homo, veo una corona de espinas, símbolo de la maldición, que Él carga sobre su persona. Veo una sangre que me ha dado la salvación. He aquí el hombre. Para mí no es un hombre, no es uno cualquiera, es el hombre, es el Salvador, el que dio su vida por mí. Ese es el hombre, y ahí está el hombre. ¿Qué haré de Jesús, el Cristo? No tuvo respuesta, o por lo menos no las que esperaba. Así que en su interrogatorio se encontró con otra sorpresa. Juan 19:9, poco después de haber dicho estas palabras y haber presentado a la multitud al hombre,
él hizo una pregunta más a Jesús. Juan 19, versículo 9 dice: entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no respondió. ¿De dónde eres tú? ¿Por qué le pregunta Pilato a Jesús: ¿de dónde eres tú? Sabía que era Galileo, lo había mandado ya a Herodes. Sabía, después de esto, ya sabía prácticamente toda la vida y ministerio de Jesús. Y le dice: ¿de dónde eres tú? ¿Por qué? ¿Por qué le hace esta pregunta? A mí me confundió cuando la leí, por el momento. Así que tuve que leer un poquito antes. ¿Por qué hace esta pregunta? Versículos anteriores, versículo 7, respondieron los judíos: nosotros tenemos ley. Según nuestra ley, debe morir, porque se hizo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó esto, tuvo más miedo. Pilato entró en pánico. Había estado intentando liberar al hombre y ahora descubría que el hombre se decía Dios. Y entró en pánico. ¿De dónde eres tú? Y nuevamente Jesús no respondió. Dejó a Pilato la decisión de aceptar o no esa realidad. Cuando nosotros hemos aceptado a Jesús como Salvador y Señor, debemos también aceptarlo como nuestro soberano, como nuestro Dios, aquel que es soberano sobre nuestras vidas. No solo es el hombre, es también Dios. Es nuestro Salvador y es nuestro soberano y nuestro Rey. Y Pilato, confundido ante el silencio de Jesús, asustado ante la persona ante la que estaba, hizo una última pregunta a Jesús, que la encontramos en el versículo 10. Entonces Pilato le dijo: ¿no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y autoridad para soltarte? Razón tenía Pilato. Por su palabra, Jesús podía ser crucificado. Por su palabra podía ser soltado. Y ahora nosotros hagamos la pregunta: ¿tengo poder para crucificar a Jesús o para liberarlo? Pero nosotros lo vamos a hacer a la inversa. ¿Tenemos nosotros poder para crucificar a Jesús? Es decir, para que su sacrificio sirva para nuestras vidas. ¿Estamos dispuestos a que Jesús sea crucificado por mí? ¿Estamos dispuestos a que Jesús muera por mis pecados? ¿O estoy dispuesto a liberarlo, a dejarlo pasar? A veces puedo estar tentado a liberarlo para quitarme el problema de encima, porque aceptar que Jesús fue crucificado por mí implica que mi vida tiene que estar entregada a Jesús. Y a veces yo preferiría que Jesús se apartase un poco, que me dejase espacio para hacer lo que yo quiero. Entonces estoy alejando a Jesús, lo estoy liberando. No te necesito. ¿Tengo poder para aceptar su sacrificio o para dejarlo seguir? Pero no para hacer las dos cosas a la vez. No puedo aceptar plenamente el sacrificio de Jesús y a la vez dejar a Jesús fuera de mi vida, o cogerlo solamente a los ratitos que me interese. A veces también pienso que tengo la libertad de hacerlo, pero escuchad la respuesta de Jesús a Pilato. Versículo 11 del capítulo 19. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te hubiera sido dada de arriba. ¿Tengo yo autoridad, poder, potestad para aceptar el sacrificio de Jesús? No. Yo no puedo aceptarlo. Si no, es el Padre el que me da la potestad para hacerlo. ¿Y por qué eso es así? Porque cuando somos esclavos, no somos libres. El pecado nos hace esclavos. Si yo soy esclavo del pecado, no puedo decidir dejar el pecado e irme con Jesús. No tengo poder de decisión. Por eso tiene que ser Dios el que me dé el don del libre albedrío.
Y Él me da el don de poder elegir dejar el pecado y seguir a Jesús. Gracias a ese don es que puedo hacer. No hay nada en mí que pueda hacer ningún mérito. Es decir, yo he aceptado a Jesús. No. Yo he dejado o he escuchado y he seguido el llamamiento de Dios para seguir a Jesús. Él es todo en todo. Y a Él debemos estar agradecidos por toda nuestra salvación y por todas sus promesas. Y la pregunta de Pilato sigue en pie. ¿Qué voy a hacer de Jesús, llamado el Cristo? Él decidió sacarlo de su vida, crucificándolo no para su salvación, sino para su perdición. Tuvo que elegir entre seguir siendo amigo del César o ser amigo de Jesús. Y eligió la mala opción. Unos pocos años le duró su amistad con el César. El año 36, acusado por otra acción que tuvo con unos samaritanos bastante cruda, fue acusado, depuesto de su lugar y llevado a Roma para ser juzgado por Tiberio. Nunca llegó a ser juzgado por Tiberio, porque Tiberio murió justo antes de que Pilato llegase a Roma. Así que el que juzgó a Pilato no fue su amigo Tiberio, sino su sucesor, Calígula. Si Tiberio era especial, Calígula fuera más especial. No sabemos más de la historia de Pilato, pero sabemos la historia nuestra. ¿Cómo vamos nosotros a responderle a la pregunta de Pilato? ¿Qué voy a hacer yo con Jesús? ¿Va a ser el soberano de mi vida? ¿O voy a resguardarme parte de ella y a dejarlo a él a un lado? ¿Qué voy a hacer de Jesús llamado el Cristo? ¿Qué vas a hacer tú de Jesús? A mí me gustaría que meditásemos en esta pregunta, en nuestra vida, personalmente, porque esto no es algo que otro deba de responder por mí. Así que yo quiero invitaros en estos momentos a tener unos minutos de meditación, a cerrar nuestros ojos, a inclinar nuestras cabezas y pensar qué voy a hacer de Jesús el Cristo. Os invito a hacerlo.